Un tribunal federal ordenó restituir a Edmundo Jacobo Molina como secretario ejecutivo del INE, tras, como les decía hace unos minutos, haber sido cesado a raíz del Plan B. La magistrada, y escuchen bien el nombre de esta magistrada, Carolina Alcalá, aclaró que había sido designado para el periodo de febrero de 2020 a febrero de 2026 y que entonces por eso tenía que ser restituido. Recordemos que con el Plan B, esta figura del secretario ejecutivo desaparece, pero el argumento de esta magistrada, Carolina Alcalá, fue, no, pero pues si se le contrató, si se le volvió a se religió para el periodo de febrero de 2020 a 2026, tiene que cumplir ese periodo. Así, con esos. ¿Cómo ven? O sea, no puede ser. Manu, qué coraje, como dices, ganaron estos, o sea, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con este poder judicial? Dios mío. No puedo decir en YouTube lo que opino, o sea, lo que deberíamos hacer, pero no tienen ninguna, o sea, yo sé que ha habido jueces y hubo ahí un par de jueces que ayudaron por los primeros 4 años de la 4T, pero ya, o sea, ya está la consigna. Y les vuelvo a decir, si llega un presidente o una presidenta, que seguramente será de Morena, que la derecha vea un poco de debilidad, le van a hacer el golpe. O sea, están arreglando las piezas para hacerle un golpe como del llamado lawfare. Le hicieron a Dilma Rousseff, se lo hicieron a Pedro Castillo, y pues ahora, o sea, ojalá defendieran así los derechos laborales de nosotros los mexicanos, ¿no? O sea, que aquí en este caso, ¿qué ovarios de jueza? Sí, con eso. Para imponer a esta porquería piltrafa racista, porque creo que fue el que habló con el Duce Vianello, ¿no? Sí. El que se está burlando de la gran nación chichimeca. Así es. O sea, por eso los defienden. O sea, y lo que dijo el presidente, ¿cómo si y esto se acostumbra en todos los gobiernos, yo lo he comentado, yo tengo familia que ha trabajado en puestos burocráticos, en el estado y en el municipio, y cada 3 años, cada 6 años, órale, entra gente nueva. Y como este mequetrefe de Jacobo, o sea, llevan 20 años mamando del INE y antes IFE. Y no se van porque en ningún lado les van a pagar y les van a tener chofercito. O sea, no la cuajan, pues, no la hacen. O sea, ¿por qué tenemos que seguir pagándole el sueldo a este tipo? ¿Y por qué le tenemos también todos los que hemos pagado impuestos? Digo, cuando vas y compras cualquier cosa y pagas IVA en un Oxxo o en cualquier lugar, pues le estás pagando el sueldo a Jacobo, a Lencho, a Murayama, a Piña, o sea, y ahí están, mame, y no se van, o sea, yo no sé, mire, todas las prestaciones que tiene el señor, mire. ¿Tú crees que estos tipos van a renunciar a eso? No. ¿Tú crees que se les va a pagar Ricardo Salinas Pliego o Claudio X? ¿Tú crees que ellos les van a pagar eso? Manu, pues si en cuanto fue cesado este señor, luego amenazó con que iba a ir hasta a las instancias correspondientes para un amparo y para que lo restituyeran, o sea, así en cuanto le dijeron, señor, usted ya no tiene nada que hacer aquí mañana, así. Ve estas O sea, fotos ¿no? del INE, Celsi, Rodrigo, véanlas. O sea, vean ese carrusel que nos pone nuestra amiga Adri. Les hago una pregunta y a la gente aquí del chat les hago esta pregunta. ¿Ven una persona morena en ese carrusel de trabajadores del INE? A lo mejor este fotógrafo que fue a trabajar, pero es una burbuja de blanquitud corrupta el INE. O sea, mira nomás. Y además, qué rápido le restituyeron la chamba, ¿eh? Mientras que, ¿Cuánto duran los juicios laborales, Rodrigo? ¿Cuánto duran? Pueden llegar a durar hasta 4 años. Hay gente que tiene 20 años de salarios caídos, Rodrigo. Sí. Y este cabrón, ¿en cuánto tiempo? ¿En una semana o 2 ya lo restituyeron el trabajo? Como bien dices, Manu, ojalá y estos jueces que restituyen en chinga los, y entre comillas, derechos muy superiores a las de ley,
a que tienen estos personajes. Ojalá y así defendieran los derechos de nosotros los trabajadores de a pie, que si alguien nos despiden arbitrariamente, que no tengamos que aceptar las bicocas que muchas veces nos dan porque o como 1 o 2 meses o habiendo un juicio de quién sabe cuántos meses o hasta años, ¿no? Que supiéramos nosotros que si entablamos una demanda laboral, que sepamos que nos van a resolver bien y rápido, y si hay una violación, sobre todo grave, a nuestros derechos laborales, que se nos restituya en el puesto o que se nos indemnice conforme a lo que la ley otorga. Pero resulta que si tenemos que hacer eso, tenemos que aventarnos un juicio incluso de años, y sabiendo que probablemente pudiéramos no ganar el juicio. Además, no conformes con el tiempo que duran, también tenemos la incertidumbre de que puede que no ganemos el juicio. Muchas veces, por esa razón, terminamos aceptando lo que sea que nos den en los trabajos, porque no tenemos un colchón lo suficientemente amplio para aventarnos años de juicio. Total, no hay bronca. Como Jacobo, que seguramente, o sea, no, créeme que no dejó de comer con manteca esta semanita. No. Huevo, no, claro que no. Mira lo que pone Israel García, a ver si lo puede poner ahí en el... Eso es un caso. Está el caso de Mexicana también. El juicio, ¿cuánto lleva? Bueno, hasta Notimex, que con un sindicato ahí enfrentado con todos, no se llega a arreglo. Ahí está. Yo llevo 4 años en juicio laboral, vale madre, no se ve para cuándo. No, pero pues Jacobo. Sí. No fueras Jacobo Molina, es que Israel García, no te llamas Edmundo Jacobo Molina. Sí, no, y te estoy viendo y estás más o menos aquí del color de los presentes, medio moreno, entonces pues ya eres inferior para estos supremacistas blancos. Y parece que uno exagera, fíjate, al decirle supremacistas blancos, pero pues ahí está la grabación de Jacobo con Lorenzo. Y ahí está Ciro, el samurái del fascismo, diciendo que no estamos genéticamente preparados para la democracia. Ah, chinga. No, pues poco le falta decir, como decían los invasores genocidas españoles, la discusión sobre si los indígenas tenían alma o no. No, pues, o sea, ya están a ese nivel. Sí, no. No, fíjate que yo ponía... Ajá. Dale, Rodrigo. Sí, mira, grababa en un short para YouTube. Si restituyen a Edmundo Jacobo Molina, estaríamos hablando del regreso de liderazgos charros, como por ejemplo el de Vicente Lombardo Toledano al frente de la CROM, el de Fidel Velázquez al frente de la CTM, o el de Carlos Romero de Champs al frente del sindicato de Pemex. A eso ha llegado el INE. Defender con los siguientes el puesto de una persona que va para 18 años en ese puesto, cuando la propia ley decía que a 6 años y una reelección, un máximo. Y resulta que no. Incluso me encontraba, y está en la transmisión del Rojo Vivo, el documento que prueba que cuando se estaba transitando del IFE al INE, a Lorenzo Córdoba y a estos personajes les dijeron, sus mandatos terminan en tal año. En el caso de Lorenzo Córdoba decía agosto, creo, de 2019. Cuando está transitando de IFE a INE, sabían estos personajes cuándo terminaban sus mandatos. Y luego se la sacaron diciendo, no, es que el INE es una institución nueva. Entonces el tiempo volvió a contar, y en el caso de Edmundo Jacobo, lo rigen para un segundo periodo. Pero el primero fue 2008-2014, ¿no? Y luego, como la esencia del instituto es la misma, dijeron, entonces tiene derecho a una reelección y se le reelige para el periodo 2014-2020. Y luego en 2020, 2 meses antes de que termine su periodo y antes de que llegaran 4 consejeros, Lorenzo Córdoba dijo, no, pero es que el INE es una institución nueva, el IFE era otra cosa. Entonces es como su primer periodo como secretario general y tiene derecho a una reelección, y entonces lo reeligen por las pistolas de Lorenzo del 2020 al 2026. Pero resulta que hay un diario oficial de la Federación, o sea, no es una hojita reciclada que agarraron y que no, es una edición de, si no me equivoco, marzo de 2014, del diario oficial de la Federación, donde le especificaban a Lorenzo Córdoba que su puesto termina en 2019, no en 2023, y por consecuencia los puestos tenían que seguir el tiempo
que tenían marcados. En el caso de Molina, si fue 2008-2014 y se reelige por un segundo periodo, debió de haberse ido en 2020. Y resulta que no, nos lo tenemos que chutar en 2026, y todo porque una juez cómplice y corrupta dice, no, pues es que si se le nombró para 2026, pues ni modo. Y entonces, ¿dónde queda también lo plasmado en el diario oficial de la Federación, que es un documento oficial? Es un documento que podemos tomar como referencia para tomar decisiones. Tanto así, tan importante es el diario oficial, que cualquier cosa que se publica en él, al día siguiente obtiene el rango de ley vigente o de mandato vigente. Y aún así, con eso, les valió que eso, y miren, y en esto se ha convertido el INE en una especie de cacicazgo al estilo de los liderazgos charros del siglo XX. O sea, es algo que no puede seguir pasando, no puede seguir sucediendo. Y para allá va el Poder Judicial. Como que con Saldívar estábamos viendo como que tenía la intención de salir ya de esa zona y llegar a una nueva era, ¿no? Así como ellos la llaman. Pero resulta que entra Norma Piña y decía Celsin al principio, el mensaje del Día Internacional de la Mujer. ¿Ves el video de Norma Piña? Todo oscuro, ella vestida de negro, nada más con una cámara frente a nadie más que su camarógrafo. Y luego por ahí se filtró un video en Twitter donde entraron unas fans de ella y le gritaban, ministra presidenta. Y luego te vas a ver el video de Saldívar un año atrás, una conferencia de prensa pública respondiendo preguntas, después termina la conferencia de prensa, la gente que asistió a la conferencia pudo acercarse a hablar con él, o sea, una cosa totalmente distinta. Entonces, otra vez si hay regresiones, porque eso dicen, si hay regresiones, no es del plan B para el sistema electoral, es el propio dentro de los propios institutos y organismos autónomos y poderes de la Unión como el Poder Judicial, donde están regresando a las diría yo, a las estepas del poder y de los liderazgos cuasi tiránicos, la verdad. Uh-huh. Bien espontáneos, por cierto, ahí los gritos a la señora Piña, ¿no? Sí, como es tan carismática y tiene una voz así que impone. No, yo cuando la oí hablar dije, no, ya sé por qué. Ya sé por qué esta señora, o sea, porque es un títere. Sí, títere. Claro. No tiene. No son personas brillantes, no son personas, como el propio Saldívar, que no para mí es derechoso, pero se cuadró con el presidente. Sí, pero lo oyes hablar y ahí medio le rueda el hámster, te sabe citar uno que otro escritor, pero oyes a la señora y oye, no manches. No, o sea, yo creo que esa señora, incluso si le preguntaras, no sé, señora, ¿cuál es su quesadilla favorita? Se le iba a ir, no le sube agua al molino, pues. Y usan este tipo de personajes limitados que son muy fáciles de manipular, precisamente por eso. O sea, y ahora van a agarrar la bandera falsa, porque ellos son los principales misóginos y represores de la mujer, la derecha, de decir que si la criticas es que eres misógino y es violencia política de género. De género. Sí, lo cual es real, pero fíjate, curiosamente, estas instituciones y estos jueces nunca condenan la violencia política de género contra Citlali, por ejemplo. Uh-huh. Ajá, exactamente. Entonces... O cuando la señora Telles llamaba hienas a sus compañeras en el Senado. Así es. Fíjate, o sea, estos tipos se emocionaron porque la señora no se paró. O sea, ese fue su gran logro. Pero eso es que son personajes limitados. No son, cuando ustedes digan, es que esta señora estudió una maestría, un doctorado, no se impresionen, son gente limitada, les hacen la tarea en muchos casos. O sea, ellos ni siquiera ellos escriben los textos. Y la pusieron ahí a cambio de qué. A cambio, exactamente, llegan comprometidos, pues, llegan ya a hacer favores. Exactamente. Sí.